Bueno, Isabel, tenemos con nosotros a un supermédico que, por ejemplo, a Paloma Barrientos le quitó el vértigo. ¿Sí? Bueno, que estaba, Paloma, que siempre ha tenido una salud de hierro, empieza a tener vértigos, y el vértigo suele depender del oído, Sí. pero claro, tiene que darte con la tecla de lo que te pasa, porque hay vértigos y vértigos, etcétera. Ha sido casualidad, además, ¿verdad? Pero absoluta casualidad. Se ha encontrado con el doctor Rubén Polo y ha dicho, pero si usted me trató hace relativamente poco de esta fatalidad. Doctor, bienvenido. Gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Él es médico del Hospital Ramón y Cajal, es del Comité Científico de GAES. Pero lo que nos interesa es, digamos, háganos el panorama propiamente médico de cómo afecta el oído o los problemas de oído en las distintas edades. Porque el oído es algo muy sensible siempre, que afecta a muchas más cosas seguramente de las que creemos. Yo recuerdo de niño el horror cada vez que subíamos y bajamos en los montes aquellos, que enseguida decían que te revienta el oído, pues que te quedan infecciones y tal. Y claro, no había otorrinos. Y eso es un problema tremendo porque con la nieve, cuando las temperaturas son muy bajas y tal, aparte de sabañones, el oído se convierte en un dolor que es peor que el de muelas. Es decir, eso, el de infantil que recuerdo yo. Pero imagino que cada edad tiene su problema. Sí, A ver, efectivamente. ¿cuáles son los que más tratan? A ver. Pues es muy variable y efectivamente, como dice Federico, depende mucho de la edad. Sobre todo en la época infantil, lo que más tratamos son infecciones de oído y son esos dolores tan fuertes que uno siempre recuerda. O la abuela cuando le echaba la leche, Sí. o las gotas de los oídos. Entonces, en patología infantil, sobre todo, es el problema de las ¿Eso de la infecciones. leche sirve para algo o no? No, realmente hemos visto Ya con me el tiempo parecía a mí que no, que el remedio de la abuela muchas veces no funciona. Una leche, pero calentita. Sí, o el algodón Sala. empapado en aceite. Más infectado. Más En infectado. hasta general peor. ahora tenemos nuestros tratamientos, tenemos nuestros medicamentos, nuestros protocolos de tratamiento y la verdad que son bastante efectivos. Entonces, en la época infantil son las infecciones. Y luego, a medida que vamos creciendo en edad, por ejemplo, en la población infantil, en el adulto joven, muchas veces vemos las secuelas de esas infecciones que han tenido de pequeñitos. Si no han estado bien curadas. Efectivamente. O perforaciones de tímpano o lesiones de la cadena de huesecitos. Y ahí es donde nosotros, donde los médicos otólogos, los cirujanos otólogos, podemos tratar quirúrgicamente ese tipo de problemas. Yo recuerdo, porque me dolían muchísimo los oídos de 10 a 12 años, cada vez que bajaba de mi pueblo a Teruel, decimos bajar, aunque Teruel está a 900, mi pueblo está a 1.600, a 1.500, tal. Entonces, claro, es bajar 600 metros de golpe y en zonas muy altas y muy frías, me dolía horrible. Hasta que un día, pues, llegó un otorrino a Teruel, me metió un gancho, sacó de ahí algo que eran como unas briznas, cosas que estaban ahí, que era lo que producía la infección permanentemente. No me han vuelto a doler los oídos en la vida. O sea, que era eso. Pero da mucho miedo, como el oído es una cosa tan delicada, da mucho miedo, da más miedo que el dentista, por lo menos daba antes más miedo que el dentista. Decir, bueno, es que ¿qué me harán ahí en el oído? Y además siempre decimos que en el oído entre solo el médico, ¿verdad? Es una parte del cuerpo que está completamente vetada a las madres, a los cuidadores, porque, bueno, por razones evidentes. De hecho, muchas veces decimos que en el interior de los oídos uno nunca debe meterse algo que sea más pequeño que un codo. Es decir, Nada. Nada, nunca, nada. nada. ¿Y los bastoncillos y esos? Los bastoncitos de los oídos se diseñaron en principio para los pliegues del pabellón auricular. Nunca fueron Nunca diseñados dentro. para meterlos dentro. El oído tiene un mecanismo natural de limpieza. Ajá. Cuando usamos bastoncitos, ese mecanismo natural nosotros lo destruimos. Y aparte, si tenemos un tapón de cera, lo podemos impactar, nos podemos hacer daño con el bastoncito. No está aconsejado para limpiar el interior En el del caso de oído. los niños, ha hablado de las secuelas de esas infecciones, que además suelen ser infecciones que afectan a oído y garganta, que se pueden solucionar con drenajes cuando son chiquititos, pero que si no se han solucionado, ¿pueden desembocar en una sordera? ¿Estamos hablando de adolescentes que pueden ser sordos? Sí, eso podría suceder. Lo que pasa que con los drenajes timpánicos, que los colocamos en pacientes que tienen otitis de repetición, al poner el drenaje, esas otitis hacemos que desaparezcan o reducimos su incidencia. Con lo cual, todo esto de las secuelas que yo les he comentado se producen en un porcentaje menor de casos.
¿Es frecuente a qué número, digamos, de la población afecta esto? Y si hay mucha diferencia entre lo rural, entre los distintos grupos sociales, o como España es bastante homogéneo, hay, digamos, un porcentaje similar, que en otros países quizás está más diferenciado. Yo creo que hay bastante homogeneidad aquí en España. Por ejemplo, la población infantil, aproximadamente yo creo que de los pacientes que vemos en consulta con problemas de otitis de repetición, hablo de niños, aproximadamente entre un 15 y un 20% pueden recibir drenajes, que luego se caen con el tiempo, es lo Además, habitual. aquí lo que más me ha sorprendido al entrar en este centro de GAES precisamente es una salita infantil preparada con una mesita de colores, unas sillas, y me ha llamado la atención que Para los quitarles niños... el miedo, Claro, pero normalmente pensamos que los niños no tienen problemas de audición y sí que también tienen problemas de oídos. Sí, aquí habría que separar por una parte los pacientes que hemos hablado, que son los pacientes o la población infantil con otitis y que hay que colocar drenajes, de los niños que nacen con un problema de sordera. Esas sorderas congénitas o esas sorderas de causa genética que muchas veces vemos y que requieren un tratamiento diferente. Es decir, esos niños tienen sordera desde el principio y esa sordera hay que tratarla. ¿Y tiene curación? Sí, y de hecho en la población infantil, cuanto antes actuemos y antes detectemos la sordera, más posibilidades tenemos de que ese niño tenga un desarrollo auditivo y de lenguaje O normal. sea, que es cuestión de no dudar y ir enseguida al médico, sobre todo si hay precedentes en la familia. Dar con el aparato concreto también, me imagino. Un audífono o en los casos en los que hay una sordera más importante, pasaríamos a un implante coclear. Claro. Hay otro problema que afecta y además cada vez más, es verdad que siempre que hablamos de GAES lo comento, el tema de los jóvenes y de las personas que trabajamos con cascos. Hay una enfermedad que se llama el tinnitus y que yo la Son conocí. los acúfenos estos. Sí, la conocí por clásicos. Santiago Segura, que contó en sus redes sociales que padecía esta enfermedad y que su vida se había hecho muy complicada porque constantemente estaba oyendo pitidos y sonidos. Se puede corregir y se puede minimizar quitando este tipo de sonidos tan altos, estos ruidos, además ahora que van todos por la calle con los cascos puestos a todo volumen, que les dices algo a tus hijos y no se enteran de nada. Y también con Con las auriculares lentecitas de los auriculares. pero si es que además no se enteran ni de los coches. Efectivamente, de los pitidos de los coches. La verdad que ahora tenemos un problema bastante importante con el ruido y con la exposición a ruidos. Ya no solo el ruido o el entorno laboral, pues una persona que trabaja en una obra, una persona que trabaja en una discoteca, ese ruido ya de por sí puede generar una sordera. Y estamos viendo ahora un aumento de la incidencia de sordera en personas jóvenes. Y eso es debido al uso de auriculares. Lógicamente, un profesional, a lo mejor como ustedes, que usan auriculares y no usan intensidades de sonido muy altas, pues probablemente... No, los de deportes sí las usan, sí las es una usan, patología que tienen. Yo no he usado jamás porque he visto a José María García padecer horrores de los oídos, pero es que la gente de deportes, por alguna razón, tal vez es hereditario, no lo sé, pero siempre usan con un volumen altísimo. Y además es esa sección. En política, los jóvenes cuando llegan, hasta que los convenzo, se empeñan en usar auriculares para ver cómo va tal. Una tontería, sí, es igual. Pues pero en deportes es una patología de ese medio. De ese medio. La Organización Mundial de la Salud da el valor de 65 decibelios, como el valor por encima del cual un paciente puede empezar a tener... ¿Ejemplo de 65 decibelios más o menos? Pues, ¿El tráfico? No, el tráfico puede llegar a niveles por encima de 100. Madre. Unas obras, un ruido de obras puede llegar por encima de 100. Estamos hablando casi del motor de un avión. Nivel, pues una tele, por ejemplo, una televisión con un volumen un poquito más elevado de lo normal. Eso puede llegar a los 65. Y eso de manera mantenida claro, nos puede producir el problema. Y la gran cuestión, cada vez vivimos más años, lógicamente la fuerza o la capacidad auditiva va declinando, más o menos suavemente, pero va declinando. Comentábamos antes que precisamente cuando se funda GAES, si es el 49, bueno, pues la esperanza de vida era de 20-25 años menos que ahora. Esos son 20 o 25 años más que tiene el oído para declinar o para ir perdiendo capacidad auditiva inevitablemente. ¿Cómo lo tratan ustedes? Es decir, ¿cuál es la mayor dificultad? Porque nos comentaban precisamente aquí en GAES que al principio había un problema estético.
la gente no quería de ninguna manera ponerse el audífono, que además se veía mucho, porque era, no se sabe muy bien, porque era, bueno, eran bastante feos, las cosas como son. Pero bueno, más feo es no oír y que te vengan pegando gritos, y más fea era la trompetilla y esas cosas. Bueno, el caso es que había un problema, no sé si lo hay todavía, un problema, digamos, estético, sobre todo en la gente más joven, pero sobre todo es que vivimos ya ahora tantos años que inevitablemente en los últimos 20 años tenemos que tener algún problema, ¿no? Sí. Todavía sí es verdad que hay algo de estigma con el audífono, con el uso del audífono. Y sigue pasando, a pesar de que cada vez pues, la miniaturización ha hecho que los aparatitos sean más pequeños, la tecnología ha mejorado una barbaridad, pero seguimos teniendo un problema importante en estos pacientes y es sobre todo la comprensión. A medida que vamos aumentando en años, el oído interno se va desgastando, se va degenerando y va perdiendo sus células. Y eso hace que el paciente ya no que no oiga, sino que no entienda. Entonces, muchas veces la limitación que tenemos... O sea, que no hay la conexión, digamos, propia del cerebro joven se va rompiendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, esos pacientes muchas veces es difícil hacer su rehabilitación auditiva, incluso con unos audífonos. Pero, lógicamente, el audífono está ofreciendo unos resultados francamente buenos. Bueno, la última cuestión, una cosa personal que me obsesiona desde la Enciclopedia Álvarez. De los 4 huesecillos que a mí me enseñaron que tenemos ahí, el martillo, yunque, lenticular y estribo, ¿cuál es el malo y cuál es el bueno? ¿O son todos iguales? ¿O hay uno que es de qué flaquea? A ver, depende de cómo nos lo tomemos. Es decir, para el funcionamiento del oído son necesarios realmente la lenticular. Ahora se considera una parte del yunque. Sí. Entonces tenemos, o consideran, martillo, yunque y estribo. Bien. Para tener una buena audición son necesarios los 3. Sí. Cuando estamos hablando de plantear una intervención quirúrgica para arreglar esa cadera de huesecitos, el huesecillo más importante para la audición es el estribo, porque es el que nos permite hacer operaciones sobre él. El último. El último. Mira tú. El último. ¿Ves? Eso es lo que yo quería saber. Bueno, muchas gracias, doctor Porro, de verdad. Vamos a hacer una pausa. Y hablamos de I+D, Federico. Vamos luego ya a las nuevas tecnologías y esas cosas que dentro de poco llevaremos los audífonos aquí donde llevas tú el pendiente. Implantado. Bueno, hay un audífono. ¿Eso es un pendiente hubo un audífono. o es un audífono? De momento es un pendiente, pero hubo un pendiente que era a su vez audífono. Pero hombre, si además ahora la gente se clava aquí hierros y se pone toda clase de objetos semipreciosos en mitad de la oreja, pues ya puesto te pones un audífono. Además, dentro de poco será chic. Sí, ahora la verdad es que no te das cuenta de quién los lleva o quién no. No sé si es la intención, pero se puede hasta presumir de ellos. Hombre, claro. Ahora hablamos a interés en las discotecas. Colmenar, que es audioprotesista aquí en GAES, Federico, y que nos va a contar toda esa investigación en la que hay un laboratorio auténtico implicado precisamente no solo en minimizar los efectos estéticos, sino en maximizar los efectos para la salud. Muy bien. Y luego viene, hay que oírlo, Abraham García, el gran chef de los chefs, el de Viridiana, en el Día de las Estrellas Michelin, donde tantos aparecen estrellados. Sí, es que es él el que debería repartirlas. Pero claro, pues además lo de Michelin siempre nos engaña, nos trata muy mal. Sí, siempre lo dice Alberto Fernández. Es la mañana de Federico.